¿Alguna vez te has preguntado si lo que te enseñaron sobre el diezmo está realmente en la Biblia? ¿La forma en que se presenta hoy en las iglesias corresponde a lo que Dios instituyó en las Escrituras? En este vídeo profundizaremos en este tema que es, al mismo tiempo, fundamental para la fe cristiana y uno de los mayores focos de controversia dentro de las iglesias. El objetivo aquí no es atacar denominaciones ni cuestionar la fe de nadie, sino sacar a la luz lo que a menudo se enseña de forma incompleta, distorsionada o incluso manipulada. La intención es aclarar, basándose en la propia Biblia, lo que realmente está escrito sobre el diezmo, su origen, su práctica, su propósito y cómo debe o no aplicarse hoy en día. El diezmo se ha convertido, con el paso de los años, en uno de los pilares del discurso financiero de muchas instituciones religiosas. En algunos contextos, se presenta como una obligación innegociable para el cristiano, un criterio para medir la lealtad espiritual e incluso una condición para recibir bendiciones. En otros casos, se trata de manera más flexible, como un principio voluntario de generosidad y gratitud. Pero frente a tantos enfoques diferentes, queda una pregunta. ¿Qué enseña, de hecho, la Biblia sobre el diezmo? ¿Debería cada cristiano realmente entregar exactamente el 10% de sus ingresos mensuales? No diezmar atrae una maldición y, aún más importante, la práctica actual del diezmo refleja el modelo bíblico, o simplemente estamos repitiendo una tradición sin examinar las Escrituras en profundidad. Hablar del diezmo es entrar en un terreno delicado. Implica fe, dinero, liderazgo religioso y responsabilidad espiritual. Es un tema que afecta a las conciencias y muchas veces a las culpas. Hay personas que se sienten mal por no poder diezmar, otras que dicen que diezman por miedo a ser maldecidas, e incluso quienes se enojan cuando ven escándalos relacionados con el uso del dinero recolectado en las iglesias. Por otro lado, hay iglesias serias, pastores honestos y ministerios comprometidos con la verdad bíblica y el uso ético de los recursos. Así que el punto aquí no es generalizar, sino analizar honesta y reverentemente lo que la palabra de Dios realmente dice y lo que nunca dijo. En este video verás pasajes que rara vez son comentados, comprenderás el contexto histórico y cultural en el que se instituyó el diezmo y comprenderás cómo leer correctamente la Biblia puede cambiar por completo tu forma de ver esta práctica. Hablemos de los primeros registros del diezmo en el Antiguo Testamento, cómo funcionaba bajo la ley de Moisés, qué dijo Jesús al respecto en los Evangelios y, principalmente, cómo los apóstoles abordaron este tema en la iglesia primitiva. Todo ello basado en textos bíblicos, análisis contextual y una reflexión sincera sobre la práctica de la fe. La gran promesa de este video es simple, pero profunda. Hoy descubrirás lo que nunca te fue explicado sobre el diezmo en la Biblia. No es una doctrina nueva, ni una revelación particular. Se trata de volver al texto bíblico, despojado de tradiciones humanas e intereses institucionales, para entender con claridad lo que Dios realmente quiso enseñar al hablar del diezmo. Si alguna vez has escuchado predicar este tema de manera imponente, si alguna vez te has sentido presionado o confundido, o incluso si nunca te has detenido a estudiar el tema en profundidad, este es el momento. Caminemos juntos por esta investigación bíblica e histórica para que al final tengas más confianza en lo que crees y practicas. La invitación está hecha. Escuchen atentamente, examinen las Escrituras como lo hicieron los bereanos y saquen sus propias conclusiones. Porque cuando se conoce la verdad, ella tiene el poder de liberar, incluso en relación con el diezmo.
Antes de continuar este revelador viaje sobre lo que realmente dice la Biblia y lo que nunca dijo sobre el diezmo, quiero hacer una importante invitación. Si sientes que este contenido te abre los ojos, si te hace reflexionar y cuestionar de manera saludable lo que te han enseñado, entonces este es el lugar indicado para ti. Aquí buscamos crecer en conocimiento, fe y libertad espiritual. Y esto no es solo un video, es un movimiento de personas que quieren vivir una fe más consciente, más bíblica y menos atada a tradiciones vacías. Entonces, si esto tiene sentido para usted, haga clic en el botón Me gusta ahora. Esto demuestra que este contenido tiene valor y ayuda a llegar a más personas que también buscan esta transformación. Y si aún no estás suscrito al canal, aprovecha para suscribirte ahora. Entonces eres parte de esta comunidad que está aprendiendo a discernir la palabra profundamente, sin miedo, sin etiquetas y con el corazón abierto a la verdad. Bienvenido. Esta historia apenas comienza. Y ahora sigamos entendiendo lo que nunca te explicaron sobre el diezmo en la Biblia. El término diezmo proviene del hebreo ma'aser, que literalmente significa décima parte. Es una palabra que con el tiempo ha ido ganando diferentes significados en las tradiciones religiosas, pero cuya base original es muy objetiva: separar el 10% de algo. En el contexto bíblico, este algo era principalmente la producción agrícola y ganadera, no el dinero. La idea de que el diezmo es una décima parte del salario, como se practica en muchas iglesias hoy, no tiene una base directa en el modelo original presentado en las Escrituras. Para entender qué es el diezmo según la Biblia, es fundamental entender no solo su significado lingüístico, sino su contexto histórico y religioso. El primer registro del diezmo en la Biblia aparece en Génesis 14, cuando Abraham, después de rescatar a su sobrino Lot y derrotar a reyes enemigos, se encuentra con Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. En este encuentro, Abraham le da a Melquisedec el diezmo de todo lo que había tomado como botín de guerra. Este gesto, espontáneo y puntual, se hizo incluso antes de que existiera la ley de Moisés, es decir, no se trataba de una obligación legal o religiosa formalizada por Dios, sino de una actitud voluntaria y simbólica. El texto no detalla exactamente qué constituía ese todo, ni menciona que Abraham repitió esta práctica en otras ocasiones. Aún así, este episodio se utiliza a menudo como argumento de que el diezmo es anterior a la ley y, por tanto, debe considerarse una práctica eterna. Otro personaje que aparece practicando algo parecido al diezmo es Jacob, nieto de Abraham. En Génesis 28, después de tener un sueño donde Dios le hace promesas, Jacob hace un voto diciendo que si el Señor lo protege en su viaje, devolverá a Dios el diezmo de todo lo que llegue a poseer. Una vez más, tenemos aquí una iniciativa personal y condicional, y no un mandato recibido directamente de Dios. Jacob promete diezmar si Dios cumple lo que espera, mostrando que el diezmo, en este momento de la historia bíblica, era una forma de retribución o gratitud, no una norma establecida. La formalización del diezmo como parte de la religión de Israel se produce posteriormente con la institución de la ley de Moisés. Es en este punto cuando el diezmo deja de ser solo un gesto voluntario y se convierte en un mandamiento con un fin concreto. En el contexto de la ley, el pueblo de Israel era predominantemente agrícola. Su economía giraba en torno al cultivo de la tierra y la ganadería. Así, los diezmos establecidos por Dios mediante la ley consistían en partes de los productos de la tierra: cereales, vino, aceite de oliva, frutas y ganado. En Levítico 27:30-32, por ejemplo, leemos que todos los diezmos de la tierra,
así del grano del campo como del fruto de los árboles, son del Señor. Y que todo diezmo de las ovejas y de las vacas, el décimo de todo lo que pase bajo la vara del pastor, será dedicado al Señor. Estos textos dejan claro que el diezmo se componía de bienes agrícolas, no monetarios. En el libro de Números 18, vemos que el diezmo era entregado a los levitas, una tribu separada por Dios para el servicio en el tabernáculo, que no tenía herencia de tierras como las otras tribus. Los levitas, a su vez, debían dar los diezmos del diezmo a los sacerdotes. En otras palabras, el sistema se estableció para sostener una estructura religiosa que dependía del pueblo para sobrevivir, ya que los levitas se dedicaban exclusivamente al servicio espiritual. Este diezmo no se entregaba en un templo con sillas, púlpito y escenario, sino en almacenes específicos, conocidos como graneros, donde se almacenaban los productos de la tierra para ser distribuidos según las necesidades de los levitas, sacerdotes, huérfanos, viudas y extranjeros. Además, es importante señalar que existía más de un tipo de diezmo. Una lectura atenta de Deuteronomio 14 revela que cada año el diezmo de la producción era separado y llevado a un lugar elegido por Dios, donde el propio oferente consumía parte del mismo en una celebración, en la presencia del Señor, con su familia. Esto muestra que el diezmo también tenía una función de celebración y comunión. Cada 3 años, este diezmo se acumulaba y compartía con los necesitados de la comunidad. Es decir, el sistema del diezmo era complejo, implicaba ciclos anuales y trienales, y siempre estuvo vinculado al apoyo de quienes no tenían tierra y de quienes eran socialmente vulnerables, además de servir como momentos de adoración y agradecimiento. Esta visión del diezmo como parte de un sistema agrícola y sacerdotal muy específico muestra que estaba profundamente conectado con la realidad cultural, económica y espiritual de Israel. No hubo cheques, recibos bancarios, sobres numerados, ni transferencias electrónicas. Tampoco existía un cargo mensual fijo ni un requisito directo sobre los salarios. El diezmo era, ante todo, una forma de mantener la justicia social dentro de la nación y apoyar el culto, en un contexto en el que todos los aspectos de la vida estaban entrelazados con la práctica religiosa. Comprender esto es fundamental para no transportar automáticamente este modelo hasta nuestros días, sin considerar las diferencias culturales, económicas y teológicas entre el antiguo Israel y la Iglesia cristiana actual. La aplicación práctica del diezmo debe interpretarse a la luz de su contexto original, para que no se convierta en una regla desalmada, impuesta a personas que ni siquiera conocen su verdadero origen. Comprender qué era el diezmo y qué no era es el primer paso para evaluar claramente lo que representa hoy en el camino de la fe. Cuando el diezmo se institucionaliza en la ley de Moisés, comienza a ocupar un lugar central en la organización social, económica y religiosa de Israel. A diferencia de la práctica espontánea de Abraham y el voto condicional de Jacob, el diezmo en la ley mosaica es una ordenanza clara, con objetivos definidos, detalles específicos y una función esencial para el funcionamiento de la nación. El diezmo pasa a formar parte de un sistema de justicia, redistribución y mantenimiento del culto, algo mucho más allá de una simple entrega simbólica. Y aquí hay que decir lo que casi nunca se explica. Había más de un tipo de diezmo y cada uno tenía su finalidad y calendario. El propósito del diezmo dentro de la ley era triple. Primero, el sustento de los levitas, quienes eran responsables del servicio en el tabernáculo y posteriormente en el templo. Segundo, la provisión a los pobres de la comunidad, representados especialmente por huérfanos, viudas y extranjeros.
Y tercero, la preservación del culto y la comunión del pueblo con Dios. La tribu de Leví no recibió tierras en herencia, a diferencia de las otras tribus de Israel. Esto significaba que los levitas no podían plantar, cosechar ni criar grandes rebaños, ya que estaban consagrados exclusivamente al servicio sacerdotal. Por lo tanto, Dios designó que los demás israelitas debían entregar 1/10 parte de su producción agrícola y ganadera como sustento para estos servidores del culto. El primer tipo de diezmo, generalmente llamado diezmo levítico, era el que se entregaba anualmente a favor de los levitas. En Números 18, 21, 24, Dios declara que les dio a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel como herencia, a cambio del servicio que prestaban en la tienda de reunión. Este diezmo consistía en cereales, frutas, aceite, vino y animales, según la producción del oferente. El levita, al recibir este diezmo, también recibió instrucciones de separar 1/10 parte y dársela a los sacerdotes, hijos de Aarón. Se llamaba diezmo del diezmo, como se describe en Números 18, 26, 28. Por tanto, el sistema tenía una jerarquía de distribución bien definida. El segundo tipo de diezmo es el llamado diezmo de vacaciones, o diezmo del segundo año, detallado en Deuteronomio 14, 22, 27. Este diezmo también se entregaba anualmente, pero con un propósito diferente. En lugar de ser entregado a los levitas, era llevado al lugar elegido por Dios, donde el oferente y su familia lo consumían en una celebración festiva delante del Señor. Fue un momento de comunión, gratitud y reconocimiento de la provisión divina. Si el lugar estaba demasiado lejos y dificultaba el transporte de los productos, se permitía convertir la mercancía en dinero, llevarla al lugar de la fiesta y comprar allí lo que quisieran para la celebración, incluyendo comida y bebida. Este tipo de diezmo anula la idea moderna de que cada entrega al Señor debe hacerse como una renuncia total. En este caso, parte del diezmo era para que el propio oferente lo disfrutara con su familia en un ambiente de alabanza y alegría. El tercer tipo de diezmo era el diezmo trienal, que se cobraba cada 3 años. Aparece en Deuteronomio 14, 28, 29 y también en Deuteronomio 26, 12, 13. Este diezmo no se llevaba al templo, sino que se almacenaba dentro de las propias ciudades de Israel. Su función era satisfacer las necesidades de los levitas, que no tenían herencia, pero también de los extranjeros, huérfanos y viudas. Era un recurso comunitario, centrado en la atención social, distribuido localmente. Era una forma de justicia social, donde quienes más lo necesitaban eran apoyados con dignidad y honor, como parte del proyecto divino de una sociedad equilibrada. Por lo tanto, el sistema de diezmo establecido en la ley de Moisés era multifacético, con 3 tipos diferentes, ciclos anuales y trienales, y propósitos que iban mucho más allá del simple mantenimiento del culto. Era un mecanismo de redistribución de la riqueza que buscaba mantener el equilibrio entre lo sagrado y lo social. Lo que se entregaba como diezmo eran bienes materiales ligados a la tierra, productos del campo, frutas, cereales, aceite de oliva, vino y ganado. No había ningún requisito de entrega en efectivo, ya que la economía en ese momento no se basaba en la moneda como la conocemos hoy. El valor del diezmo se medía por la producción agrícola y ganadera, no por los ingresos o salarios individuales. Además, es importante recordar que el diezmo no se hacía semanal ni mensualmente, como muchos piensan hoy. Se hacía anualmente o cada 3 años, dependiendo del tipo de diezmo. No existía un modelo de recaudación continua y mensual, como los sistemas adoptados en muchas denominaciones actuales.
Tampoco había templos en todas las ciudades, sino más bien un único lugar de adoración centralizado. Primero el tabernáculo y luego el templo en Jerusalén. Esto significa que el sistema del diezmo requería logística, planificación y conciencia colectiva. Fue algo hecho con reverencia, responsabilidad y atención a las necesidades reales del pueblo. Otro punto que rara vez se aborda en las enseñanzas sobre el diezmo es que no era un requisito para los extranjeros que vivían en Israel ni para los pobres. Era una obligación de los propietarios de tierras y hatos, es decir, de aquellos que tenían capacidad productiva. Esto refuerza la idea de que el diezmo era una herramienta de justicia, no una carga para quienes ya vivían en escasez. Quienes recibían el diezmo, levitas, huérfanos, viudas y extranjeros, eran precisamente aquellos que no tenían acceso a la tierra ni a la producción agrícola. Era una estructura de cuidado mutuo, donde los que más tenían contribuían al sustento de los que no tenían nada. Este panorama muestra que el diezmo, dentro de la ley de Moisés, era un conjunto de prácticas muy bien definidas, directamente vinculadas al contexto agrícola y a la estructura social y religiosa de Israel. Cumplía funciones prácticas, espirituales y sociales, y su aplicación fue cuidadosamente diseñada por Dios para preservar la santidad del culto y la dignidad de los más necesitados. El diezmo era parte integral del pacto que Dios hizo con el pueblo, y como tal, seguía una lógica completamente diferente a la que a menudo se predica hoy. Comprender esto es esencial para una lectura honesta y contextualizada de la Biblia. La enseñanza de Jesús sobre el diezmo aparece directamente en unos pocos pasajes de los Evangelios, el más conocido de los cuales es Mateo 23:23. En este versículo, Jesús se encuentra en medio de una serie de duras reprimendas a los fariseos y escribas, los líderes religiosos de la época. Él dice: «Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta, el eneldo y el comino, y despreciáis las cosas más importantes de la ley, la justicia, la misericordia y la fe, pero debéis hacer estas cosas sin omitirlas». Este versículo ha sido utilizado con frecuencia tanto por los defensores como por los críticos de la práctica del diezmo hoy en día. Pero para entenderlo correctamente es necesario observar el contexto histórico, cultural y teológico en el que fue pronunciado. En primer lugar, es fundamental comprender que Jesús se dirigía a los judíos, en una época en la que la ley de Moisés aún estaba plenamente vigente. Él mismo vivió bajo la ley y cumplió todas sus exigencias. Como judío, Jesús participó en el sistema religioso instituido por Dios en el Antiguo Testamento, que incluía el templo, los sacrificios y el diezmo. El Nuevo Testamento aún no se había establecido y la cruz, el punto de ruptura entre los dos pactos, aún no había ocurrido. Por lo tanto, sus palabras deben entenderse dentro de esta realidad. No estaba enseñando a los cristianos del nuevo pacto cómo diezmar, sino confrontando a los judíos religiosos por su distorsión de la ley que ellos mismos decían obedecer. La crítica de Jesús en Mateo 23:23 no recae en el acto de diezmar en sí, sino en la hipocresía de quienes hicieron del diezmo una muestra de piedad, descuidando principios fundamentales de la ley. Los fariseos eran meticulosos al diezmar incluso las hierbas más pequeñas del huerto, como la menta, el eneldo y el comino, algo que ni siquiera estaba exigido explícitamente en la ley, pero dejaban de lado la justicia, la misericordia y la fe. Esto revela una espiritualidad superficial, basada en la apariencia y el rigor formal, pero vacía de compasión, integridad y relación con Dios.
Jesús no dice que los fariseos se equivocaron al diezmar estas pequeñas cosas, sino que su prioridad estaba completamente invertida. Al afirmar debéis, sin embargo, hacer estas cosas sin omitir aquellas, destaca que los valores más profundos de la fe deben estar en primer lugar. Es importante darse cuenta de que este discurso de Jesús no presenta una doctrina sobre el diezmo a sus seguidores, sino que corrige una desviación de enfoque en la práctica religiosa de la época. El objetivo es denunciar la hipocresía religiosa y rescatar la esencia de la ley. El énfasis está en la justicia, la misericordia y la fe, elementos que aparecen en diferentes momentos del Antiguo Testamento como más importantes que los sacrificios, las ofrendas o los rituales. El problema, por tanto, no era el diezmo en sí, sino la sustitución de una relación real con Dios por una religión mecánica y ostentosa. Además, es crucial entender que, incluso al afirmar que el diezmo era parte de la conducta correcta de los fariseos, Jesús estaba reafirmando algo que todavía estaba vigente para los judíos. No estaba anunciando una nueva práctica para la iglesia porque la iglesia aún no se había formado. La nueva alianza, con sus propias directrices, se inauguraría después de su muerte y resurrección. La cruz marca el fin de la antigua alianza basada en la ley y el comienzo de una nueva relación con Dios, ya no regida por preceptos externos, sino por una transformación interior operada por el Espíritu Santo. El mismo Jesús declara en Mateo 5:17 que no vino para abolir la ley, sino para cumplirla. Esto significa que durante su vida siguió los principios de la ley mosaica, incluidos los relacionados con el culto y las ofrendas. Sin embargo, también dejó claro que algo nuevo estaba por suceder. En Juan 4, por ejemplo, al hablar con la mujer samaritana, afirma que llegaría el tiempo en que la adoración ya no estaría restringida a lugares físicos como Jerusalén o el monte de los samaritanos, sino que los verdaderos adoradores adorarían al Padre en espíritu y en verdad. Esto indicó un cambio radical en el modelo de culto, que naturalmente afectaría a toda la estructura asociada a él, incluido el sistema del diezmo, que estaba vinculado al templo, el sacerdocio levítico y el servicio litúrgico del antiguo pacto. Después de la cruz, todas estas estructuras comienzan a perder su lugar central. El velo del templo se rasga, lo que indica que el acceso a Dios ya no depende de la mediación sacerdotal. El sacrificio de Jesús reemplaza los sacrificios del templo. El Espíritu Santo comienza a habitar en cada creyente, haciendo de cada uno de ellos un templo vivo. Y el sacerdocio es ahora universal, como afirma Pedro en su primera carta. La comunidad de creyentes comienza a vivir según principios de generosidad, compartir y compasión, pero ya no se rige por normas legales y porcentajes obligatorios. En este escenario, el discurso de Jesús sobre el diezmo debe entenderse como parte de su misión de revelar el verdadero significado de la ley y exponer la hipocresía de quienes la usaban para promocionarse. No estaba enseñando que el diezmo sería una práctica obligatoria para sus seguidores después de su muerte, sino más bien mostrando que la justicia, la misericordia y la fe son marcas de la verdadera espiritualidad. Hasta ese momento, el diezmo seguía siendo parte de la vida religiosa de Israel, pero todo estaba a punto de cambiar con el nuevo pacto que sería sellado con su sangre. Esta comprensión es fundamental para que las palabras de Jesús no se utilicen fuera de contexto, como si estuviera estableciendo un mandamiento universal y eterno sobre el diezmo. Un análisis cuidadoso de los evangelios muestra que su atención se centraba mucho más en transformar el corazón que en mantener rituales antiguos.
Al resaltar los valores olvidados por los fariseos, Jesús preparaba el camino para una nueva forma de vivir la fe, donde la prioridad no son las reglas externas, sino una vida interior moldeada por el amor, la verdad y la gracia. Cuando miramos el Nuevo Testamento en busca de una enseñanza clara y sistemática sobre el diezmo, algo destaca inmediatamente: la ausencia de cualquier mandato explícito para que los cristianos practiquen el diezmo como se hacía en el Antiguo Pacto. A diferencia del Antiguo Testamento, que establece el diezmo como una ley obligatoria dentro del contexto de la nación de Israel, el Nuevo Testamento introduce un enfoque completamente diferente a las contribuciones y el apoyo a la obra de Dios. Ahora se pone énfasis en la generosidad voluntaria, el desinterés personal y el compañerismo entre los creyentes, en lugar de porcentajes fijos u obligaciones formales. El diezmo, como práctica ligada al templo, al sacerdocio levítico y al sistema jurídico mosaico, pierde su espacio como estructura normativa en el ambiente cristiano. En los primeros capítulos del libro de los Hechos podemos vislumbrar cómo la iglesia primitiva trataba con las posesiones y el cuidado mutuo. En Hechos 2, 44, 45 se dice que todos los que creyeron estaban juntos y tenían todo en común. Vendían sus posesiones y las repartían a cada uno según la necesidad de cada uno. Más adelante, en Hechos 4, 32, 35, leemos que nadie consideraba exclusivamente propio ni siquiera una sola de las cosas que poseía, sino que todo les era común. Esta forma radicalmente generosa de vida comunitaria va mucho más allá del diezmo tradicional. Ya no existía la obligación de dar un décimo, sino una donación voluntaria, espontánea, motivada por el amor y el deseo de servir a los demás. La gente vendía sus bienes y llevaba los recursos a los pies de los apóstoles para que los distribuyeran según sus necesidades. La motivación era interna, no impuesta por una regla externa. Esto demuestra que la espiritualidad cristiana estaba siendo configurada por un nuevo principio, el de la entrega total de sí, y no solo de una fracción de los bienes. El apóstol Pablo, que escribió la mayor parte del Nuevo Testamento, también aborda el tema de las contribuciones en varias de sus cartas. En ninguno de ellos, sin embargo, establece el diezmo como norma para los cristianos. Uno de los textos más significativos sobre este tema se encuentra en 2 Corintios 9:7, donde afirma: cada uno dé como se propuso en su corazón, no de mala gana ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. He aquí uno de los pilares de la ética cristiana en materia de finanzas: la libertad, la conciencia y la alegría. La contribución no debe estar motivada por presión, miedo, obligación religiosa o cálculo de porcentaje. Debe nacer de un corazón transformado, que comprenda que todo lo que tiene proviene de Dios y está disponible para servir a su obra y a sus hermanos. Pablo también fue claro al afirmar que quienes se dedican al ministerio tienen derecho a vivir del Evangelio, como lo menciona en 1 Corintios 9, 13, 14. ¿No sabéis que los que administran las cosas santas comen del templo, y que los que están siempre en el altar participan del altar? Así también mandó el Señor a los que predican el Evangelio, que vivan del Evangelio. Sin embargo, aunque afirmó esto, Pablo optó en varias ocasiones por no hacer uso de este derecho. Prefería trabajar con sus propias manos, como se refiere a su oficio de fabricante de tiendas, para no ser una carga para la iglesia y evitar causar escándalo. Esto demuestra que para él la libertad y el testimonio eran más importantes que cualquier prerrogativa institucional. No estableció un cargo fijo o regular, sino que fomentó una cultura de generosidad consciente y solidaria. En Romanos 15:26,
y también en las cartas a los Corintios, Pablo menciona las colectas que se hacían entre los cristianos gentiles a favor de los hermanos necesitados de Judea. Estas ofrendas fueron cuidadosamente organizadas, planificadas y recolectadas con integridad, pero nuevamente siempre basadas en la disposición de cada uno. En 1 Corintios 16:2, por ejemplo, aconseja: el primer día de la semana, cada uno de ustedes aparte lo que pueda recoger, según su prosperidad. La expresión «según tu prosperidad» revela que no existe una cantidad fija ni un porcentaje estipulado. Cada uno debería separar lo que sea posible según su realidad financiera. Esta flexibilidad contrasta marcadamente con el rigor de la ley mosaica y demuestra la transición a un nuevo modelo de contribución cristiana. Por lo tanto, el Nuevo Testamento no enseña el diezmo como regla para la Iglesia. Presenta una nueva forma de vivir la fe y el cuidado mutuo, donde la generosidad es expresión de un corazón regenerado. La ausencia de mandamientos sobre el diezmo no significa que los cristianos deban ser indiferentes o negligentes a la hora de apoyar la obra de Dios. Al contrario, está llamado a una dedicación aún más profunda, donde todo lo que posee está a disposición del reino. La diferencia está en la motivación y la forma. Ya no se trata de seguir una ley, sino de vivir una vida de gratitud y servicio. Otro punto importante es que el templo como lugar central de culto y la figura de los levitas como beneficiarios de los diezmos desaparecieron en el nuevo pacto. El templo es ahora la comunidad de los creyentes y cada cristiano es parte del sacerdocio universal. Como resultado, la estructura que sustentaba la práctica del diezmo en el Antiguo Testamento dejó de existir. El modelo del Nuevo Testamento es descentralizado, comunitario y relacional. Cuidar a los necesitados, apoyar a los misioneros, apoyar a los trabajadores. Todo esto se hace en base a una red de hermanos que comparten fe y recursos de manera espontánea. La generosidad es vista como un fruto del Espíritu y como una expresión práctica del amor cristiano. En lugar de leyes externas, el cristiano vive según principios internos. En lugar de porcentajes obligatorios, se le desafía a confiar en Dios y contribuir según la fe, el gozo y la compasión que fluyen desde dentro. Por lo tanto, las contribuciones en el Nuevo Testamento no siguen un modelo rígido, sino que siempre se presentan como parte de una vida entregada a Dios en todos los aspectos, incluido el uso del dinero y los bienes. A lo largo de los siglos, la comprensión y la práctica del diezmo se han transformado, a menudo desconectándose por completo de lo que la Biblia realmente presenta. Lo que rara vez se explica en la predicación o en los estudios comunes es que el diezmo originalmente no era dinero. Esta es una de las verdades fundamentales que, entendida en su contexto original, arroja nueva luz sobre todo el debate en torno al tema. El diezmo bíblico, desde el Antiguo Testamento, se componía de productos de la tierra, alimentos, cereales, aceite de oliva, vino, ganado. Estaba ligado a la producción agrícola y al pastoreo, porque esa era la forma de vida de Israel. La gente no diezmaba monedas, sino los frutos de su trabajo en el campo. Esta no fue una elección aleatoria, sino que fue parte de un sistema social, religioso y económico específico que giraba en torno al templo, la tierra y la tribu de Leví. En la ley de Moisés, el diezmo era un medio para proporcionar sustento a los levitas, que no tenían herencia de tierras, y también para cuidar de los huérfanos, las viudas y los extranjeros. En Deuteronomio 14, por ejemplo, se detalla cómo se deben recolectar los diezmos cada 3 años y almacenarlos en las ciudades para que sirvan como provisión para los necesitados. No hubo depósitos financieros. Había almacenes, graneros, depósitos de alimentos.
y transportar estos productos no era una tarea sencilla. El texto incluso prevé que, si la ubicación del santuario fuera lejana, el israelita podría convertir el diezmo en dinero solo temporalmente para facilitar el viaje, pero al llegar al destino debería utilizar este dinero para comprar comida y bebida y celebrar delante del Señor. Es decir, incluso cuando se usaba dinero, no se entregaba como ofrenda, sino como medio para adquirir productos que serían parte de un momento de adoración y comunión. El contraste con la práctica actual es marcado. Hoy en día, el diezmo casi siempre se presenta como una obligación financiera. A la gente se le enseña a apartar el 10% de su salario y donarlo a la iglesia local como un mandato divino. En muchas comunidades, esta práctica se trata como una medida de fidelidad espiritual, llegando incluso a relacionar la prosperidad, la bendición e incluso la salvación con la regularidad del diezmo. Este tipo de enfoque, además de descontextualizar completamente la enseñanza bíblica, abre espacio para una forma sutil o no tan sutil de manipulación espiritual. Cuando los líderes religiosos utilizan el miedo, la culpa o las promesas de recompensas materiales para forzar el diezmo, están reemplazando la libertad del Evangelio con un sistema de control. Muchos cristianos, por falta de conocimiento, viven bajo este peso, creyendo que están malditos si no dan exactamente el 10% de todo lo que ganan. Esta mentalidad se basa en gran medida en una mala interpretación de Malaquías 3:10, donde Dios invita a las personas a traer todos sus diezmos al alfolí, prometiendo bendiciones sin medida. Sin embargo, este texto fue escrito para un pueblo específico, en un momento específico y dentro de un sistema de pacto que ya no está vigente. Se dirige a Israel, en una época en la que el templo todavía era el centro de adoración y el sacerdocio levítico aún funcionaba. Aplicar este texto directamente a los cristianos de hoy, como si fuera un mandamiento perpetuo y universal, es ignorar por completo el papel de la cruz en la transformación de la relación entre Dios y su pueblo. El nuevo pacto, tal como lo enseñaron Jesús y los apóstoles, no impone impuestos religiosos, sino que invita a una vida de generosidad, altruismo y servicio voluntario. Lo que a menudo no se explica es que el Nuevo Testamento presenta un modelo de contribución impulsado por la gracia y la libertad, no por la obligación. Pablo es enfático al afirmar que Dios ama al dador alegre y que cada persona debe contribuir como ha decidido en su corazón, no por necesidad. Cuando la contribución se convierte en una obligación formal, se pierde el valor espiritual que pueda tener. La verdadera generosidad surge del corazón, no de la imposición. No es una reacción al miedo al castigo, sino una respuesta de amor y gratitud. Por lo tanto, la doctrina del diezmo obligatorio, tal como se enseña hoy en muchos lugares, no solo distorsiona la enseñanza bíblica, sino que también puede impedir el crecimiento de una espiritualidad madura y consciente. Otro aspecto que rara vez se aborda es cómo el sistema actual puede generar desigualdades y abusos. En muchas comunidades, los líderes viven en abundancia, sostenidos por los diezmos de los fieles, mientras los miembros enfrentan dificultades financieras. Esta inversión del modelo bíblico, en el que los recursos se utilizaban para aliviar el sufrimiento de los pobres y marginados, se convierte en una grave distorsión del Evangelio. En lugar de cuidar de los huérfanos, las viudas y los extranjeros, los recursos a menudo se canalizan hacia el mantenimiento de estructuras institucionales, eventos lujosos y proyectos ministeriales de autopromoción. Esto puede transformar el acto de ofrenda, que debería ser un gesto de fe y de amor, en un instrumento de exploración religiosa.
Por tanto, la distinción entre generosidad y obligación es fundamental. La generosidad es fruto del Espíritu. Surge de un corazón tocado por Dios que reconoce su propia fragilidad y desea compartir lo que tiene con los demás. La obligación, en cambio, está ligada al miedo, a la exigencia y al intento de comprar el favor divino. Cuando se enseña el diezmo como una obligación absoluta, muchas personas lo practican sin alegría, solo para evitar sentirse en falta con Dios. Otros, incluso en dificultades, dan lo poco que tienen, esperando recibir algo a cambio, como si estuvieran invirtiendo en un sistema celestial con retorno garantizado. Esta lógica no encuentra apoyo en el Evangelio, que nos enseña a confiar en Dios, a vivir contentos y a compartir libremente. Lo que nunca os explicaron es que la verdadera espiritualidad cristiana no se construye sobre leyes rígidas, sino sobre principios vivos. El diezmo, tal como se practicaba en el Antiguo Testamento, era parte de un pacto que ya no está vigente. Tenía un propósito específico, en un momento específico, para un pueblo específico. Convertirla en una doctrina obligatoria para los cristianos es ignorar la centralidad de la cruz y el nuevo pacto en Cristo. La enseñanza de Jesús y los apóstoles apunta a algo más profundo. Una vida de entrega total, donde todo pertenece a Dios y se usa con sabiduría, amor y discernimiento. Ante todo lo expuesto sobre el diezmo en su contexto bíblico e histórico, surge la pregunta inevitable: ¿qué hacer como cristiano hoy? ¿Cómo afrontar en la práctica los recursos económicos, la generosidad y el apoyo de la obra de Dios sin caer en distorsiones comunes, sin atarse a obligaciones legalistas y al mismo tiempo sin eximirse de la responsabilidad que todo discípulo de Cristo tiene en relación con el reino? La respuesta está en el redescubrimiento de principios que siempre han estado presentes en las Escrituras, pero que a menudo han sido suprimidos por sistemas religiosos que prefieren mantener a las personas bajo reglas y temores, en lugar de conducirlas a la libertad de la madurez espiritual. Estos son los principios de generosidad y mayordomía cristiana. La Biblia enseña que todo lo que tenemos proviene de Dios. Esto significa que no somos dueños absolutos de nada, sino administradores de lo que se nos ha confiado. Este es el principio de la mayordomía. Vivir como alguien que se preocupa, que administra responsablemente los bienes, el tiempo, los regalos y las oportunidades que ha recibido. En 1 Corintios 4:2, Pablo escribe: además, lo que se requiere de los mayordomos es que cada uno de ellos sea hallado fiel. La fidelidad, por tanto, es el centro de la vida cristiana en relación con los recursos. Ser fiel no es solo apartar un porcentaje de tu salario, sino vivir con la conciencia de que cada decisión financiera es espiritual. Es tomar decisiones alineadas con los valores del reino, ser sensibles a las necesidades de los demás, a la misión de la Iglesia y a la dirección del Espíritu. En este sentido, las ofrendas se convierten en una forma natural de expresar gratitud y compromiso con el Evangelio, pero no nacen de una obligación externa, sino de una convicción interna. En 2 Corintios 9, 6, 7, Pablo escribe que el que siembra escasamente, escasamente segará, y el que siembra abundantemente, abundantemente también segará. Cada uno dé como se propuso en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre. Este texto es una de las claves para entender cómo deben realizarse las contribuciones hoy. La generosidad debe ser fruto de la libertad, de la conciencia y de la alegría. Cuando la ofrenda se hace con este espíritu,
se convierte no solo en un acto de entrega material, sino en un culto agradable a Dios. La libertad significa que nadie está atado a porcentajes fijos ni a amenazas de maldición. El cristiano es libre de contribuir según su fe, su realidad y su disposición. La conciencia implica que la persona sepa hacia dónde va su ofrenda, que comprenda el propósito del aporte y que actúe responsablemente ante Dios. El gozo revela que esta no es una transacción comercial con el cielo, sino una respuesta amorosa a todo lo que Dios ya ha hecho. Por eso, en lugar de exigir una cantidad obligatoria, los líderes espirituales deberían enseñar principios bíblicos con claridad, animando a las personas a caminar con madurez y discernimiento. Sostener la obra de Dios es, sí, algo importante y necesario. Pero esto debe suceder de forma transparente, sana y honesta. La Iglesia, como cuerpo de Cristo, está llamada a mantener viva la misión, apoyar a quienes se dedican a la enseñanza, la atención y la evangelización, ayudar a los necesitados, mantener estructuras mínimas que sirvan a la comunión y a la expansión del Evangelio. Sin embargo, todo esto debe hacerse con claridad, responsabilidad y participación comunitaria consciente. Cuando los recursos se utilizan sabiamente y cuando hay confianza entre los miembros y los líderes, el ambiente se vuelve fértil para una cultura de generosidad genuina. Por otro lado, cuando hay manipulación, ocultamiento de información, enriquecimiento indebido de los líderes o mal uso de los recursos, esto no solo corrompe el trabajo, sino que también bloquea el corazón de las personas para una verdadera contribución. Muchas heridas emocionales y espirituales fueron causadas por prácticas religiosas abusivas en el manejo del dinero. Por tanto, restaurar la confianza también implica valorar la transparencia. Las iglesias deben ser lugares donde la gestión financiera sea clara, donde la gente sepa a dónde va cada centavo y donde todos puedan participar activamente en la misión con libertad y entusiasmo. Otro aspecto fundamental de lo que se espera de los cristianos hoy es la sensibilidad hacia las necesidades que los rodean. Las ofrendas no deben dirigirse solo al mantenimiento institucional, sino también al cuidado de los pobres, de los que sufren, de los marginados. La iglesia primitiva nos da un poderoso ejemplo de cómo la generosidad estaba dirigida a aliviar el sufrimiento y promover la justicia. La corresponsabilidad cristiana, por tanto, va mucho más allá de donar parte de lo que se tiene. Incluye la voluntad de compartir, de renunciar, de utilizar los bienes materiales como instrumentos del amor de Dios en el mundo. El cristiano maduro entiende que su dinero tiene un propósito y que su vida es una semilla en el campo del reino. En definitiva, vivir estos principios requiere un corazón alineado con los valores de Cristo. No se trata de dar por obligación ni de acumular méritos espirituales. Tampoco se trata de buscar bendiciones materiales como recompensa. El enfoque está en la transformación de vida que ocurre cuando alguien entiende que todo lo que tiene es de Dios y que ha sido llamado a ser un canal de bendición. Esta conciencia transforma la forma en que vemos el trabajo, el consumo, las inversiones, las relaciones y las elecciones diarias. El cristiano no vive para sí mismo, sino para el reino, y eso incluye la forma en que maneja sus activos. El llamado hoy es a una vida de entrega voluntaria, responsable y significativa, no sobre cifras fijas, sino sobre una fe que se traduce en acciones prácticas, no motivado por el miedo, sino por la confianza en Dios, no obligados por reglas humanas, sino guiados por el Espíritu que inspira la generosidad como fruto natural de una nueva naturaleza. Así, cada cristiano, en cualquier realidad, puede participar activamente en el apoyo a la misión y la edificación de la Iglesia.
de manera coherente con los principios eternos del Evangelio. A lo largo de este video recorremos un viaje profundo e iluminador sobre el diezmo en la Biblia. Comenzamos por desmitificar el significado literal de la palabra diezmo, que significa la décima parte, y nos dirigimos a su origen incluso antes de la ley de Moisés, con ejemplos como el de Abraham y Jacob, quienes ofrecieron voluntariamente al Señor en contextos específicos sin que existiera un mandamiento formal. Luego profundizamos en el sistema mosaico y comprendimos que el diezmo, según la ley, era mucho más que una simple donación del 10%. Eran, en realidad, diferentes tipos de diezmos, relacionados con la producción agrícola y el cuidado de los levitas, huérfanos, viudas y extranjeros. Estos recursos no implicaban dinero, sino alimentos y animales, y tenían una clara función social y espiritual: mantener la justicia, el culto y el cuidado de los necesitados entre el pueblo. También exploramos lo que Jesús dijo sobre el diezmo, especialmente en Mateo 23:23, donde no abolió la práctica, pero criticó duramente la hipocresía de aquellos que eran meticulosos al dar el diezmo, pero descuidaban valores más importantes como la justicia, la misericordia y la fe. Jesús vivió bajo la ley y respetó su contexto, pero señaló algo mucho más grande que se manifestaría plenamente después de la cruz. Y eso es exactamente lo que empezamos a ver cuando entramos en el Nuevo Testamento, especialmente en los Hechos de los Apóstoles y las cartas de Pablo. Allí, el modelo de contribución no es el del diezmo obligatorio, sino el de las ofrendas voluntarias, hechas con libertad, alegría y propósito. El énfasis no está en un porcentaje rígido, sino en la generosidad como reflejo de un corazón transformado. Luego abordamos lo que nunca se explica claramente: el hecho de que el diezmo bíblico no era dinero, que la práctica moderna a menudo distorsiona el modelo original, que lamentablemente existen manipulaciones espirituales relacionadas con el miedo, la culpa y los intereses económicos. Y, sobre todo, que existe una diferencia esencial entre generosidad y obligación. La generosidad nace del amor y la fe, mientras que la obligación puede ser resultado del miedo o del legalismo. Recuperar esta comprensión es fundamental para que los cristianos vivan su fe de forma madura, libre y sincera. Finalmente, reflexionamos sobre qué hacer hoy como cristiano. La respuesta está en la experiencia de la mayordomía cristiana, donde todo lo que tenemos es administrado con sabiduría y fidelidad. Contribuir a la obra de Dios sigue siendo necesario, pero debe hacerse con libertad, conciencia y alegría. Las iglesias deben ser transparentes y los cristianos deben estar motivados por el amor, no por la coerción. La contribución debe reflejar el carácter de Cristo, servir a la misión y cuidar a los necesitados, como ha sido desde los inicios de la comunidad cristiana. Ahora quiero saber de ti. ¿Cuál fue la parte más reveladora para ti en este video? ¿Qué te sorprendió o te hizo reconsiderar lo que siempre escuchaste sobre el diezmo? Deja tus opiniones, dudas o incluso tu experiencia con este tema en los comentarios. Este espacio también es tuyo y tu participación es fundamental para que esta conversación continúe. Si este contenido te ayudó de alguna manera, dale me gusta a este video, suscríbete al canal y compártelo con alguien que necesite escuchar esto. Puedes ser un instrumento de transformación en la vida de otra persona con solo difundir este conocimiento. Juntos estamos formando una comunidad más consciente, más libre y más comprometida con el Evangelio genuino. En los próximos videos seguiremos profundizando en temas que muchas veces son mal entendidos.
pero que tienen el poder de cambiar la forma en que vivimos nuestra fe. Así que activa la campanita para no perderte nada. Hasta la próxima.